Me piden que encontremos la suma de los 10 primeros términos de la sucesión geométrica 2, 4, 8, 16 y puntos suspensivos. Para eso nosotros conocemos los siguientes datos. Conocemos A1, o sea, el primer término, que vale 2. Conocemos también N, o sea, el número de términos, que son 10. Y me piden que encontremos la suma de estos primeros 10 términos, o sea, Sn, no lo conocemos. Para eso aplicamos la siguiente expresión, dice que es la suma de los n términos va a ser igual a A1 que multiplica A1 menos la razón elevado a la n sobre 1 menos la razón. Conocemos el primer término, conocemos n, pero desconocemos la razón, y primero vamos a conocer la razón para que después encontremos la suma de los 10 primeros términos que a mí me están pidiendo. Entonces, la razón es igual, dijimos que es el segundo término entre el primer término. Si yo sustituyo datos, voy a tener que es la razón, va a ser igual al segundo término, que vale 4, entre el primer término, que vale 2. Por lo tanto, la razón es igual, 4 entre 2 es igual a 2. Y esto sería la razón. Una vez que ya encontramos la razón, voy a sustituir mis datos en esta expresión. Y para eso decimos que es Sn, pero n que vale 10 va a ser igual a A1, o sea, el primer término que vale 2, que multiplica a 1 menos la razón, pero la razón vale 2, elevado a la n, y n vale 10. Ahora, todo eso entre 1 menos la razón, 1 menos 2. Una vez que ya sustituimos datos, vamos a hacer las operaciones, y dice que es 2 que multiplica a 1 menos 2 a la 10, pero 2 a la 10 me da 1024. Todo eso entre 1 menos 2. Y decimos que la suma de los 10 primeros términos va a ser igual a 2 que multiplica 1 menos 1024, me va a dar menos 1023. Todo eso entre 1 menos 2 es menos 1, y vamos a multiplicar la suma de los 10 primeros términos, es más por menos, es menos, y sería 2 por 1023, me va a dar 2046, entre menos 1, y menos entre menos va a ser más, y 2046 entre 1 es 2046. Y esa sería la suma de los 10 primeros términos de esta sucesión geométrica. En este ejercicio vamos a encontrar la suma de los 7 primeros términos de esta sucesión geométrica: 2, menos 4, 8 y puntos suspensivos. Tenemos los siguientes datos. Conocemos el primer término, en este caso vale 2. Conocemos n, que son 7 términos, y me piden encontrar la suma
de los 7 primeros términos. Para eso vamos a aplicar la siguiente expresión. Tenemos Sn va a ser igual a A1 que multiplica A1 menos R a la N sobre 1 menos R, o sea, la razón. Conocemos el primer término. Conocemos N, pero desconocemos la razón y vamos a calcular primero entonces la razón. Y tenemos que la razón va a ser igual al segundo término entre el primer término y sustituimos datos y tengo que la razón va a ser igual al segundo término que vale menos 4 entre el primer término que vale 2 y tenemos que la razón va a ser igual a menos entre más es menos 4 entre 2 es 2 y esta sería la razón. Una vez que ya calculamos la razón, voy a sustituir mis datos en esta expresión para que yo pueda encontrar la suma de los 7 primeros términos. Y decimos Sn, pero n vale 7, va a ser igual a A1 y A1 vale 2, que multiplica a 1 menos la razón vale menos 2, abro paréntesis y ponemos menos 2, elevado a la n, pero n vale 7 porque son los 7 primeros términos, cerramos corchetes. Todo eso entre 1 menos la razón, pero la razón vale menos 2, abro paréntesis y ponemos menos 2. Y vamos a hacer operaciones y me quedaría S sub 7 va a ser igual a 2 que multiplica a 1 menos, y acá decimos toda cantidad elevada a un exponente impar, el resultado va a ser negativo y me quedaría entonces como menos 128. Cerramos mis corchetes. Todo eso entre 1 menos por menos va a ser más y sería 2. Y decimos S sub 7 va a ser igual a 2 que multiplica a 1 y aquí decimos menos por menos va a ser más, sería 128. Cerramos paréntesis entre 1 más 2 me va a dar 3. Hacemos operaciones y me quedaría S sub 7 va a ser igual a 2 que multiplica a 1 más 128 me va a dar 129 entre 3. Vamos a multiplicar y me quedaría que la suma de los 7 primeros términos va a ser igual a 2 por 129 va a ser igual a 258. Todo eso entre 3. Por lo tanto, la suma de los 7 primeros términos es igual a 258 entre 3, me da 86. Y este sería la suma de los 7 primeros términos de esta sucesión geométrica. Y con esto terminamos nuestra clase de hoy. Nos vemos para el siguiente video.